Si el indicador de gente que te busca por las palabras exactas dentro del juego va creciendo constantemente, es porque estás construyendo ahora. Horacio es periodista, pero su foco se ha centrado en crear estrategias de posicionamiento y construcción de marca para grandes empresas y startups que han crecido muchísimo. Ha estado en empresas como Samsung, Betterfly, Blinkit y otros. Horacio definitivamente está dentro del juego y no solo viene a compartir su experiencia, viene a darnos una masterclass acerca de Product Market Fit y construcción de marca. ¿Acaso sabes cuál es la métrica clave dentro del Product Market Fit? Vamos a descubrirlo. Yo creo que la pregunta que uno se tiene que hacer es como, ¿esto que estoy evaluando me aleja de seguir añadiéndole valor a mis usuarios? Si la respuesta es sí, uno tiene que aprender a decir que no. El foco tiene que ver con el roadmap de producto, ¿cierto? Con usuarios y finalmente con el problema. Después aprenderás acerca de los elementos del Product Market Fit. La más clave es como el nivel de retención por cohorte de usuario. Los NPS también. ¿Qué NPS es tan alto? Por ejemplo, es la típica pregunta: ¿qué tanto se lo recomendarías a un amigo? Del 1 al 5, del 1 al 10, que sé yo, del 1 al 7, depende de la tabla de evaluación. Mientras más alto, pasas a un segmento de promoters y esos son los usuarios que tú tienes que seguir. Creo que ponte tú cuando se establecen OKRs y haces la subdivisión de OKRs como por equipos, no funciona. También hablaremos acerca del caso Betterfly y las claves para que puedas hacer crecer tu startup de forma exitosa, siempre teniendo en cuenta el Product Market Fit. La cantidad de usuarios que se te van es mayor que la que ingresa. Yo creo que Ya, eso es como que retención. ya estás cocinado. Ahí tienes que... Así que no queda nada más que comenzar a disfrutar de esta masterclass de Horacio. Bienvenido a un nuevo capítulo de Dentro del Juego Podcast. En esta ocasión estamos con Horacio Garay. Horacio, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces. Oye, a ver, en primer lugar, yo soy padre, soy músico también y llevo más de 20 años trabajando en todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad. Di un paso, obviamente, por agencias de publicidad, después en el mundo corporativo, después finalmente startups, en donde tuve la posibilidad también de aportar, contribuir en el crecimiento de grandes startups, también unicornios. Y hoy día soy consultor, soy CEO de Framehead, una consultora especializada en todo lo que tiene que ver con B2B. Desde ahí ofrezco servicio a 9 mercados, a diferentes clientes también en 9 mercados. Oye, músico, Sí. ¿Qué tocáis? Toco bajo, tengo una banda y ya estamos a punto de terminar la mezcla del segundo disco. Segundo disco, Sí, o sea, qué bueno. Sí, cosas que no todo el mundo sabe. Sí, no, o sea, está re bueno porque ya uno sabe más o menos tu parte profesional, pero como que también sea música, es como que no lo imaginaba, la verdad. No, nadie se lo imagina y eso es como la parte entretenida, porque finalmente uno conoce como un porcentaje de lo que somos finalmente, pero te trae varias cosas. Entonces también me gusta como hacer ese alcance. Y ya, entonces, dijiste 9 años. 20, más de 20 20 años, sí, más de 20 años. Sí. Y en eso, ¿cuáles han sido como estos unicornios en los que ya he estado? Betterfly, ahí fui director de marketing a nivel global, tuve a cargo como 6 países más o menos, muy intenso, justo en la etapa de la ronda B, si no me equivoco. Y después he colaborado con otras startups en otros países también, como DoorDash, como Waymo también, no contratado, pero sí como consultor externo también durante los últimos años también. Desde diferentes matices. Por ejemplo, una cosa obviamente tiene que ver con estrategias de contenido, muchas otras cosas tienen que ver también con retención de clientes, que ahí te metes un poco más la dimensión como de growth. Pero lo más importante y lo que más me piden, y que creo que también es como lo más gravitacional, si lo quieres como plantear así, es como el posicionamiento. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es mi segmento de cliente? ¿Cómo yo entiendo el pricing también? ¿Cuál es mi distribución, mi estrategia de distribución también? Porque con eso, claro, después tú puedes entrar como a picar mucho más fino y con mayor éxito en todos los como temas de growth y ese tipo de cosas. Oye, mira, yo estaba pensando hablar sobre Product Market Fit, pero Sí. si quieres hablamos sobre posicionamiento, porque O sea, también lo encuentro interesante el tema del posicionamiento, dado que, mira, hace poco me estaba leyendo el libro. las dos cosas van de la mano, pero hay un punto importante. Por ejemplo, No sé si lo... sí, se lo conozco. Full de posicionamiento. Sí. Que Sí, totalmente. Sí. O sea, ahí hay un punto importante, porque claro, tú puedes crecer con Product Market Fit y sin marca eventualmente.
pero un punto importante, no tiene sentido crear marcas si es que no tienes Product Market Fit. Entonces quizás por eso podríamos partir con Product Market Fit. Y de todas formas, todo lo que es Product Market Fit, o sea, marca, es como muy de largo plazo. Entonces, Totalmente. Es difícil medir un impacto en el corto plazo de cómo va mejorando la marca o qué impacto tiene en las ventas. Es súper esquivo porque, claro, cuesta atribuirlo, cuesta medirlo, cuesta construirlo porque es de muy largo aliento. Hay estudios que dicen que recién a los 6-12 meses empiezas a ver resultados, pero cuesta mucho, es un esfuerzo grande y requiere skills que muchas veces no están tan bien adoptadas en el mundo startup o en el mundo del emprendimiento. Porque finalmente, ¿qué pasa en el mundo del emprendimiento? Tú te obsesionas con el producto y el dolor que está bien. Yo lo recomiendo, es como el foco. Pero la marca, siempre digo que es un activo de crecimiento muy importante porque finalmente la marca a largo plazo genera un efecto que se llama disponibilidad mental. Por ejemplo, está el brand awareness, que es como marcas que tú reconoces por A, B o C motivo. Después está el top of mind, cuáles son las marcas que primero se te vienen a la cabeza. Después tienes la disponibilidad mental, que es cuál es la marca que a ti se te aparece cuando enfrentas un contexto en particular, en este caso un problema. Entonces, por ejemplo, tú me podrías mencionar fácilmente 10 bancos, pero no sé si me vas a poder mencionar 10 bancos que sean capaces de entregarte una tarjeta, una cuenta en 24 horas. Ya. Ahí probablemente te aparecen 2 o 1 quizás. Entonces, si te das cuenta, ahí puse un problema y hay una marca que se te viene a la cabeza de inmediato. Entonces, eso es la disponibilidad mental. Y eso justamente es algo que se construye con la marca y eso a largo plazo te ayuda en la venta. Está bueno porque al menos yo cuando yo estudié ingeniería comercial. Te enseñan en marketing el top of mind, que es el típico, pero jamás había escuchado la disponibilidad de marca, que es muy distinta al top of mind, como en la esencia. Exacto, es diferente. Uno usualmente lo confunde. Claro, es que es parecido si uno lo escucha como la primera, pero después... Cuando vaya al ejemplo te das cuenta que es como una capita más, un paso más. Y es interesante, por ejemplo, a mí me encanta recomendar porque me dicen, oye, ¿cómo lo mido esto? Y hay varias formas, las grandes marcas de las corporaciones gastan millones y millones con estudios de mercado, focus group, entrevistas, qué sé yo, paneles, qué sé yo. Y una forma que a mí me encanta, obviamente no la voy a comparar con el mismo nivel de sofisticación de los otros elementos, pero por ejemplo tiene que ver con, si tú te metes en Google Analytics y buscas, supongamos, tu podcast, cuánta gente te busca como tipeando directamente dentro del juego versus la gente que te encuentra o llega a ti buscando podcast de emprendimiento o podcast de startups. Ahí te das cuenta que hay una diferencia. Entonces, si el indicador de gente que te busca por las palabras exactas dentro del juego va creciendo constantemente, es porque estás construyendo marca. Ya, está buena esa. Y esa es una métrica que... La voy a empezar a ocupar, de hecho. Ocúpala. De hecho, es una métrica que tiene que ir creciendo. Ahora, ¿cuánto tiene que crecer mensualmente? No lo sé. Ya. Porque depende mucho del mercado, qué sé yo, del esfuerzo que tú hagas también. Pero finalmente la construcción de marca es una mezcla de mucha consistencia y coherencia. Consistencia, dale todos los días, mencionar la marca todos los días, que es lo que ustedes hacen, por ejemplo. Pero coherencia, acá es donde muchas veces se confunden, sobre todo los founders. Por ejemplo, ya ustedes tienen un podcast de emprendimiento, de negocio. ¿Qué pasa si un día estás hablando de política? ¿O qué pasa si un día estás hablando de fútbol, o manualidades, o deportes extremos, lo que sea? Ahí pierdes esa coherencia. No significa que no lo puedas hacer, pero pierdes esa coherencia. Entonces la gente te dice, ya, pero entonces, ¿qué es esto? Entonces, el foco, al igual que un producto, es clave. Y ahí, yo creo que tiene bastante coherencia, pero igual te la voy a preguntar. Hoy se habla harto de de que hay que generar conexión. Por ejemplo, todo esto de las marcas personales de los propios founders. Nosotros mismos ahora, no sé, pues ayer publicamos, estamos haciendo una especie de billing public, en la cual vamos publicando día a día lo que vamos haciendo, pero eso es como más conexiones, conozcan qué es lo que hacemos. Si un founder está generando marca y al mismo tiempo está generando su propia marca personal, y dentro de su marca personal tiene, surf, bowling, lo que sea, lo mismo de una banda, ¿eso no interfiere en la marca de la empresa? No, o sea, igual depende, depende. Lo que pasa es que en la dimensión de la construcción de marca personal hay otra capilaridad. Tú finalmente para construir una marca personal es una mezcla de autoridad, que lo da tu expertise en el negocio, en el dolor, en la industria, autoridad, visibilidad, que es volumen, frecuencia, y lo otro es confianza. Entonces, por ejemplo, cuando ves un founder, finalmente subiendo, pongamos un ejemplo en LinkedIn, subiendo fotos de su familia, jugando fútbol, haciendo deporte extremo, eso vive en la dimensión de la confianza. O sea, te das cuenta que es una persona con gustos, con intereses, que es humano, que se equivoca, que tiene aspiraciones o aficiones más allá del producto, porque hoy día no es muy de moda como estar 100% como
Hoy día se ve feo. Sí. Entonces eso corre por el carril más de la confianza, como lo veo yo, y eso creo que es bueno. Creo que suma, Ya. creo que suma. Pero claro, si te das cuenta en esos contenidos, no te hablan de producto, no te están vendiendo tanto. Es parte de la marca personal. Oye, este soy yo, además de lo que hago en el día a día. Entonces eso va dentro de la dimensión como más de construcción de confianza, es como lo veo yo. Buenísimo. Oye, y estábamos hablando, hablamos de que esto va en conjunto con lo del Product Market Fit, Sí, que es una palabra que se ocupa mucho en el mundo startup y que tiene, igual genera una especie de controversia, diría yo, porque al final es como, ¿quién alcanza Product Market Fit? ¿Se alcanza en algún momento? De hecho, por ejemplo, una pregunta que me surge inmediatamente cuando me mencionaste a Betterfly es como, ¿alcanzó Product Market Fit? Y si lo alcanzó, quizás después se perdió o no, justamente por todo lo que ha salido en las noticias, más allá de que Sí. de lo que realmente suceda. El Product Market Fit finalmente es la capacidad que tú tienes de demostrar que tu producto resuelve un problema real. Y hay varias formas de demostrarlo, y ahí colgándome un poco lo que mencionaste, no es un hito, que también es una de las primeras confusiones o mitos. Es como, ya, logré el Product Market Fit, ahora me voy en quinta al éxito. No, tú tienes que ir constantemente midiéndolo porque va evolucionando. Así como evoluciona tu producto en función de necesidades o cómo se va moldeando el mercado, los comportamientos y los intereses del usuario también van cambiando. Entonces, por lo tanto, los indicadores que te podrían decir que hoy día tienes Product Market Fit, el día de mañana van a ser diferentes. Y a mí me gusta siempre simplificarlo porque creo que genera mucha discusión el concepto, que finalmente es cuál es la capacidad que tú tienes de retener a un cliente. A mayor capacidad de retención de clientes significa que tu producto deja de ser una opción y empieza a ser una necesidad. Y hay varias formas de medirlo, después si quieres podemos dibujar acá. Pero yo creo que es importantísimo eso, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú lanzas un producto, hay varios caminos. O estás abriendo una categoría nueva, que es lo que hizo Betterfly en su momento en Chile, o eventualmente estás compitiendo con otras formas de solucionar el problema. Por ejemplo, hoy día me pasa mucho, veo el año pasado surgieron, al menos de lo que yo vi, unas 4 o 5 aplicaciones como para manejar finanzas personales. Súper buenas, Sí. es un dolor, está perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Tú con qué compites ahí? No solamente estás compitiendo con las 4 o 5 soluciones que aparecieron, todas en base al bytecoding, sino que estás compitiendo ¿con qué? Con el Excel, que todos hemos usado en algún momento, o muchos, y adicionalmente con el propio agente que yo eventualmente, si tengo conocimientos, podría construir con mi GPT o Cloud o lo que sea. Entonces pasa mucho eso de que empiezas a competir también con eso. Entonces finalmente, por eso es importante ir midiéndolo constantemente, porque van surgiendo nuevas soluciones, van surgiendo nuevos players también. Entonces finalmente la solución o el producto tiene que ser lo suficientemente bueno o atractivo en función de diferentes factores para que yo diga, ok, voy a dejar de usar esto porque me voy a pasar esto. Y de ahí viene incluso la fricción que tiene que ver con querer pagar. Y también está la deseabilidad de pago. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar por solucionar este problema? Y hay varias formas también de medir eso. O sea, tú dices, ya, me gusta el producto, pero lo encuentro muy caro para mí. O es tan barato que me parece sospechoso. Entonces Sí. pasa eso también. Entonces está, es como este triángulo de dónde pongo el precio. También que también es un punto que muchas veces los dueños de productos se olvidan también de cómo medirlo también. Por ejemplo, a mí me ha pasado con la misma esta app de finanzas personales que las descargo porque el Excel como que tiene su tema. Yo me hice una especie de automatización en el que le mando a mi Telegram lo que gasté y eso me lo mete en un Excel con N8N y después me dice, al mismo Telegram me devuelve un mensaje como estáis gastado en tales categorías y Perfecto. me lo hice como, y fue súper simple. Po. Entonces, estas mismas apps, es como que he visto como que no me resuelve mucho más que eso. Po. Claro, claro. Entonces, yo decía, pucha, si una quizás existe y yo no he buscado lo suficiente, pero si una me conectara a todos mis bancos, no sé, porque yo creo que las personas ocupan, en mi caso ocupo 3 bancos más o menos como principalmente, si me los conectara a todos y eso me lo va ordenando sin que yo haga nada, simplemente que me da lo mismo colocar la clave incluso de mi banco ahí y que se me conecte, pero que me lo dé todo ordenado, pues ahí pago Claro, y pagaría feliz. claro. Pero si no me hacen eso y tengo que igual ingresarlo yo o que se me conecta al correo, que hacen eso y que desde el correo van como captando las cartolas y como que ya me causa como una fricción mental. Exacto, Entonces, exacto. Y de hecho también está el otro punto que tiene que ver que a la banca en rigor no le cuesta nada resolver ese problema. O sea, es que ellos se pongan de acuerdo con su backlog y lanzar un producto con el músculo que tienen, no les cuesta nada. Y así lo han hecho.
Obviamente no con el mismo tiempo, pero también es un punto importante. Es como, ¿qué sacas lanzando una solución hoy día que en 6 meses más o te la mata la IA o te la mata el Movidic, que es el player más grande también? Entonces, creo que es importante como entender un poco bien el dolor, la proyección del dolor, y después es importantísimo, si tú quieres crecer, ir midiendo el programa Market Fit. Y estoy de acuerdo con la métrica de los 3 meses. ¿Sí? Sí. Algunos lo hacen, claro, cada semestre o cada Q, depende mucho de la categoría, la dinámica de la categoría, el hábito de uso también. O sea, es diferente, por ejemplo, comparar una aplicación de uso diario como, no sé, Cabify, Uber, el banco, WhatsApp eventualmente, con otra de uso mensual o esporádico como un Airbnb, por ejemplo. O sea, Claro. yo creo que depende mucho un poco de eso, pero yo recomiendo mucho medirlo también. Mucho medirlo. Oye, y mira, te quería Sí. como mostrar esta, no sé si la vaya a hacer bien, pero mira, yo he visto, tenemos como no sé, tiempo, y como que las startups parten aquí en cero, obviamente, y como que, como te digo, no me acuerdo, pero como que se dice que pasan, o a partir de acá, como una especie como de Valle de la Muerte que se le llama, y después ya como que va y aquí no sé, encontrar el Product Market Fit. ¿Esto es así? ¿Cómo la dibujarías tú esta gráfica? Porque yo me acuerdo haberla visto, me acuerdo que está parte de acá, Valle de la Muerte, y después del Valle de la Muerte ya va como hacia el Product Market Fit. Y esto después como que sería como reiterativo. Sí, de hecho yo creo que el Product Market Fit viene un poquito antes, tiene que venir como en esta zona, justamente. Porque finalmente si te das cuenta acá es donde empiezas a crecer. O podríamos decirlo acá el PMF viene ahí por acá, por ejemplo. Porque si te das cuenta acá empieza a crecer. Acá es porque ya descubriste que hay Product Market Fit, entonces ya sabes cuáles son las palancas que a ti te permiten como mantener un crecimiento sostenido. Y aquí ya la persona parte con un dolor. O sea, el founder dice, quiero resolver esto, resolver, y se lanza. Claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí antes de llegar al Product Market Fit? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la zona de la muerte depende mucho, por ejemplo, si es bootstrapeado o no. Si tenés espalda un runway financiero que te aguanta 5 años, podés darte el lujo de pasar incluso por varios valles de la muerte. Pero acá, a ver, lo importante es entender el problema claro. O sea, supongamos que acá estás en esta zona como de entendimiento del problema, ¿ok? Ya. Yo creo que lo más importante es... Y esta línea también, el Valle de la Muerte puede ser mucho más plano también, porque por ejemplo hay casos históricos, no sé, el caso más emblemático es Dropbox, que lograron el Product Market Fit creo que en 24 o 72 horas, pero después tenéis casos como emblemáticos como Notion, que creo que sí, tardaron 3 años, y Figma fueron 5. Sí, el otro, Miro también como 10 años se 10 años más o menos, como claro, 9, 10 años, y Canva 1 año. Entonces, claro, son casos, también está el caso de ChatGPT que es brutal también. Sí. Que también creo que o estos mismos logos, como también 100 millones en un año. Entonces finalmente el Valle de la Muerte igual es como engañoso, no significa que sea siempre así, claro, o sea siempre así de profundo. A veces te puede tardar 1 año y ahí depende mucho del rango, y si bootstrapeado imposible aguantar 1 año ponte tú, en algunos casos. Pero sí es importante como tener claridad a medida de que si tú tienes claro cuál es el dolor, empezar directamente. Una vez que empiezas a testear con usuarios, es ver la capacidad de retención. Hay varias formas de medirlo, obviamente hay algunas más sofisticadas que otras, pero es, por ejemplo, si tú obtienes en un demo inicial 100 usuarios, ¿cuántos de esos 100 usuarios siguen? Por ejemplo, si borramos acá, ¿cómo dibujaríais esos 100, eso que me estáis diciendo? Ya supongamos que, mira, esto es tiempo y esto es como cantidad de usuarios. Pongamos usuarios, ¿ya? Y pongamos un ejemplo de como estas aplicaciones de finanzas personales. Si yo lanzo hoy día, ya sea con estímulos de marketing o no, y obtengo, no sé, ponte tú 100 usuarios, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Si efectivamente pasa lo que nosotros conversábamos, de que no, hay usuarios que lo resuelven con N8N, con Make, o eventualmente hay usuarios que se sienten cómodos con el Excel, aunque les implica algo de tiempo, en mi caso, ¿qué va a pasar? Vas a tener 100 usuarios, pero después esta curva va a empezar a descender. Porque van a haber usuarios que no van a encontrar valor ahí. Y ese Product Market Fit se va a desvanecer. Ahora, supongamos que hay usuarios que son nulos con el Excel, son nulos con N8N o Make o lo que sea, o con ChatGPT, y encuentran que es justo, 100 usuarios, es justo como pagar, no sé, 2.000 pesos, 5.000 pesos, lo que sea,
por el tipo de servicio, estos usuarios idealmente deberían mantener. Algunos van a bajar y otros... Y ahí tú dices, ok, estos usuarios los estoy reteniendo por X fracción de tiempo. Supongamos que estos son 3 meses. Entonces ahora yo tengo que crecer. Y acá lo que yo tengo que hacer entonces es empezar a buscar a este tipo de usuarios y buscar audiencias similares. Y hay varias formas de hacerlo. El ejercicio más típico de este tipo de producto es como referidos. Ya. Como lo hace Fintual, ponte tú. Es como comparte tu código y obtén X cantidad de monto por no sé qué. Entonces ahí... Creo que Match hace algo muy parecido también. Es como una práctica como muy de la industria. Entonces, claro, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que deberías aspirar es como tener un crecimiento compuesto y que sea un múltiplo. Por ejemplo, no sé, por cada usuario yo debería recibir 2,5 o 3 usuarios en X cantidad de tiempo. Entonces tú haces una proyección y esta curva debería empezar a aumentar. Obviamente el hockey stick es como el sueño del pibe, lo ideal, pero la realidad es otra, es como a veces sube y baja. ¿Ya? Pero si te das cuenta finalmente qué es lo que pasó, tú finalmente empezaste a detectar de cuál es el usuario que se mantiene retenido. Y ese es el que tienes que abordar. Por eso es importante entender y hablar bien con los usuarios y establecer mecanismos que te permitan tener feedback. Y feedback cuantitativo como el NPS, pero también cualitativo. Entonces yo siempre recomiendo hablar con los clientes o los usuarios. Algo que me encanta mucho, que creo que es un best practice, que es Fintual. Fintual es muy buen caso en todo sentido, en términos como de construcción de marca. Y también lo que hacen con los usuarios, si te das cuenta, ellos tienen como la buena práctica. Acá puedo estar como mintiendo por el número, pero es como, creo que al menos una persona del equipo, una vez al mes, tiene un turno de atención al cliente, por atender el chat. ¿Ya? No sé si una vez a la semana, una vez al mes, puedo estar equivocado, pero todos. Entonces finalmente, ¿qué es lo que logra? Uno es que están recibiendo feedback en tiempo real de los usuarios. Me imagino que lo documentan y ahí van viendo como en indicadores cuáles son las fricciones más recurrentes o las más importantes o las más críticas. Pero finalmente, ¿qué logra eso? Es construcción de cultura, de que finalmente todos los colaboradores del equipo se empoderan del problema. Y finalmente eso logra que finalmente un poco que finalmente que para este segmento el producto siga añadiendo valor en el tiempo. Y eso es lo más importante, porque ¿qué es lo que pasa? La única forma que tú tienes de competir, por ejemplo, si el día de mañana aparece una aplicación de finanzas personales que cuesta $1 menos. Sí. Existe la posibilidad de que se te fue el usuario o que salga un aplicativo que haga lo mismo pero sea más cool por la marca. También existe la posibilidad de que se te fue un usuario. Entonces, por eso es importante medirlo constantemente. Y hay varias formas de medirlo. O sea, yo creo que la más clave es como el nivel de retención por cohortes de usuario. Los NPS también. ¿Qué NPS es tan alto? Por ejemplo, es la típica pregunta: ¿qué tanto se lo recomendarías a un amigo? Del 1 al 5, del 1 al 10, que sé yo, del 1 al 7, depende de la tabla de evaluación. Mientras más alto, pasas a un segmento de promoters y esos son los usuarios que tú tienes que seguir. Y esos usuarios tienes que entrevistarlos. ¿Y qué funciona? ¿Qué no te gusta? ¿Qué le agregarías al producto? ¿Qué te hace falta? ¿Qué cosa no te gusta? A pesar de que tenga buena evaluación, ¿qué cosa no te gusta? ¿Qué hace falta para que el producto finalmente sea perfecto para ti? Entonces ellos te van a dar feedback para que finalmente después, a través de ellos, tú también vayas logrando llegar a audiencias similares. Y eso también se logra muchas veces con estas audiencias lookalike que se logran a través de Meta y tú empiezas a buscar y después te siguen todos. Entonces, ahí es importantísimo, y eso por eso es importante es, uno, detectar cuál es tu usuario de alto valor, al que tú también le generas valor, cómo lo retienes y conversar con ellos constantemente. Eso es lo que te va a llevar al Product Market Fit. Y hay varios experimentos, ponte tú también está el NPS, las tasas de retención, está también, hay una pregunta que siempre hace, es un caso también, que la popularizaron los chicos de Superhuman con Sean Ellis. Que era una pregunta que ellos preguntaban, no recuerdo si era así literal, pero era como, ¿qué tan defraudado te sentirías si este producto no existe el día de mañana? Sí, era así, y era como sobre 60%. Entre un 40 o 60%, si tienes un número arriba de eso, estás bien. Sí. Porque de verdad hay gente que encuentra mucho valor en eso y que ya le cambiaste el día a día. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Hay varias formas también, pero yo creo que estas son como las más higiénicas. Si tú me preguntas, haciendo una pirámide, ¿cuál sería como lo más relevante a la hora de buscar el Product Market Fit? Lo principal es la retención. Después viene la parte que tiene que ver con feedback del usuario a través de todo tipo, como reuniones, chat, llamadas, NPS, lo que sea, o otros indicadores como el CSAT también, que te mide como la experiencia del usuario, todo eso.
Y después en este yo dejaría lo que tiene que ver también con, a ver, déjame como tratar de conceptualizarlo con una sola palabra. Yo acá pondría, por ejemplo, a ver, es como, digamos que es segmento único de usuario, pero ese segmento de usuario es como encontrarlo, es como el segmento de usuario de que de verdad sería un problema que esto no esté disponible el día de mañana. Es como esa pregunta que... Como tu cliente ideal. Ya. Es como, claro, tú lo puedes denominar como se te dé la gana, pero finalmente es como cuál es el tipo de cliente, el perfil de cliente, que si se te desaparece el día de mañana, tu negocio se cae. Porque claro, hay clientes que lo van a usar de forma más esporádica o van a probarlo un tiempo, después se van a ir por diferentes motivos y está bien, pero finalmente tú tienes que enamorarte, obsesionarte y hacer que el mismo usuario se obsesione y se enamore contigo. Hay que es común, el ICP. Claro, el B2B ICP sí. o el buyer persona, pero Sí. es que yo creo que una ICP sería como ideal. No es como tan... a ver, ¿cómo decirlo? No es como tan propio verlo como en la literatura del Product Market Fit, pero finalmente, claro, tiene que ver mucho de la mano con la retención y la fidelización. Ese es tu cliente ideal, finalmente, el que se haga el tiempo de responder a una encuesta. Es tu cliente ideal, quien va a estar usándolo todos los días o todas las semanas. Es tu cliente ideal, finalmente, quien va a ir depositando más dinero también para la funcionalidad del producto. Y de ahí hay otras variables como lifetime value, etc. Entonces, y ahí una pregunta que me surge porque sí. Normalmente la retención uno lo ve con estos gráficos de cohorte, el churn y ¿Sí? Aquí feedback, que es conversar con los usuarios desde distintos puntos, o sea, tratar de captar la mayor cantidad de feedback posible. Y documentarlo, importantísimo. Importantísimo. Y documentarlo. Y aquí, en el cliente ideal o este segmento de cliente, ¿tú cómo lo definís? Porque, por ejemplo, yo he escuchado varias versiones, tipo el buyer persona, y que el buyer persona no es tan bueno porque necesitáis mucha data. Quizás alguien que está recién comenzando Sí. no alcanza a generar un buyer persona. He escuchado los jobs to be done. ¿Cómo tú trabajáis esto como para...? O he escuchado los que hacen también la típica de defino por temas demográficos, que al final es como... Es un poco engañoso. Engañoso también. Sí. Entonces, ¿cómo tú definís que a mí personalmente el que más me causa como cómo hacerlo, sobre todo si es que no tengo tanta data, tengo, no sé, los mismos 100, pero quizás los mismos 100 de estos se me fueron, no sé, 30, me quedan 70. Y de esos 70, no sé, quizás 20 son como que encajan más como para lograr patrones. Entonces, Sí, ¿cómo...? Sí. Yo creo que acá, ¿cómo llegáis a ese volumen? O sea, para decir ya, de los 100 son 13, yo lo que haría, trabajaría con cohort también. Entonces, y cohort en función del uso. Entonces, por ejemplo, algo que sirve mucho, y recuerdo que lo hacíamos mucho en Betterfly, que es, por ejemplo, ¿cuál es la métrica de uso diario? Es Daily Active Users. Sí, los DAO, Claro. o los MAU. Después está el Weekly Active Users y después el Monthly Active Users. Entonces, claro, acá tenéis un Tier 1, acá tenéis un Tier 2 y acá tienes un Tier 3, por ejemplo. Que a veces pueden ser los mismos. Ojo, entonces, finalmente acá, ficamos el ejemplo de la aplicación de finanzas personales. Si hay una persona que está usando todo el día, por cada gasto, metiéndose a revisar el aplicativo, algo interesante hay en ese usuario. Entonces, este es un segmento que me interesa explorar. Ahora, el que lo use mensualmente para ver cómo le fue en el mes, también es un uso responsable y coherente, entonces este es otro segmento. Entonces yo voy priorizando, de hecho este ejercicio de como armar tires en función del cohort también es interesante. Entonces yo, por ejemplo, ya con el T1 yo voy a hacer, entrevistas, digamos, semanales. Voy a mandar una encuesta, por ejemplo, mensual, y voy a... si es que tengo los recursos, voy a llamar, no sé, supongamos si son 100, voy a llamar a 5 en un mes para tener un desayuno con ellos y conversar sobre cosas como que me interesan, que me gustaría saber, y muchas marcas lo disfrazan esto de desayuno, hacen desayuno, y además le ofrecen como estos como candies que son como te vamos a mostrar en primicia las novedades que se llenan. Entonces finalmente los usuarios se sienten como regaloneados desde el punto de vista como, oye, por ser usuario, heavy user, me estoy enterando de cosas que el resto no sabe.
antes que el resto, que lo hace Fintual también. Y creo que eso es potentísimo porque finalmente tú estás finalmente como extendiendo esa wincha de colaboración entre tú que estás entregando una solución, un dolor que está en medio y el usuario que está al otro lado, que también es parte como un síntoma bueno de finalmente cómo se gesta el Product Market Fit. O sea, y por eso si te das cuenta todo este ecosistema de cosas que estamos discutiendo, tenéis que meterle cierta cadencia. O sea, si te das cuenta, esto no lo puedes hacer una vez al año o una vez en la vida. Tienes que hacerlo de manera constante para entender qué tan saludable está el Product Market Fit. Y no nos olvidemos que el Product Market Fit solamente aborda la dimensión de producto. Después está el Business Market Fit, que involucra otros factores que tienen que ver con el mercado. Y después está el Model Market Fit, que también tiene que ver con el modelo de negocio. Entonces, hay varios fits que uno tiene que ir atendiendo. Sí, también está el channel, el channel, claro, de la distribución y todo eso. Hay varios fits, pero este es el más higiénico, porque sin este no tiene ningún sentido que empieces a excluir a los otros. Entonces es importantísimo, es importantísimo. Y pasa uno, por ejemplo, este tipo de usuario, finalmente si tú haces un trabajo conectándome con lo otro que estábamos conversando, con el trabajo de marca, acá se te convierte en una embajadora. Se te convierte en una embajadora, o sea, y eso es potentísimo, potentísimo, potentísimo. Y ahí, por ejemplo, pasó algo, perdón que te interrumpa, pasó algo interesante. Lovable Cloud lanzó una campaña de marca hace como 2 o 3 meses y dentro de la campaña sacaron mucho merchandising. Y creo que en Yoki decía como algo como Thinker o algo así, no me acuerdo si la palabra era esa. Pero finalmente, ¿qué pasó? Muchos founders hicieron cola fuera de las tiendas donde vendían el merch para tener algo de eso. O sea, imagínate que eres tú hacerle publicidad a un producto que no es tuyo, pero te gusta tanto que estás dispuesto a hacerlo. Y eso es el sueño, es como el moonshot de marca. Que es también lo que muchos logran, o sea, que mezclándolo con otra cosa que es como la comunidad, el lograr generar comunidad y que muchas veces lo hacen y lo hacen mal también, porque al final es como... El generar comunidad yo creo que es uno de los puntos que más se busca hoy, pero también de los más difíciles, como una comunidad real. O sea, no sé, yo he visto varias veces como compra esto y una de las partes es que tenemos una grandiosa comunidad y al final la comunidad es que simplemente están todas las personas reunidas ahí en un canal, pero no hay interacción, no se genera esto que es como lo que tú decís. Yo creo que, ponte tú ejemplos, creo que Notion y Figma lo han hecho muy bien. De hecho, el crecimiento de Notion es a través de las comunidades. No es un product-led growth, es un community-led growth. Porque ¿qué es lo que hacen ellos? Empoderan a comunidades para que tengan sus propios eventos, les pasan merchandising, les pasan eventos, les dan como insumos a estos como embajadores locales que son heavy users de Notion. Y ellos les dan todo lo necesario donde Notion no tiene presencia como marca, como oficina, de que hagan eventos. Y representan a la marca con empresas, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Uno, empoderas a la comunidad, los hace sentir parte del proyecto de crecimiento de Notion, obviamente con regalitos, qué sé yo, con bonificaciones, lo que sea. Pero finalmente, si te das cuenta, es la misma comunidad, es el mismo usuario, que en este caso no es el caso de Figma, por ejemplo, es el diseñador UX UI, que finalmente llega a su oficina el otro día y habla, está toda la semana hablando de como, oye, el otro día fue el evento de Figma, deberíamos contratarlo, qué sé yo. Finalmente la adquisición corre por ese lado. Y el gerente o el gerente de recursos humanos, quien tome la decisión de comprar Notion o Figma, jamás vio un anuncio, jamás vio un peso invertido en marketing porque estuvo a los 5 chicos del equipo hablando todo el día de las bondades de Notion, Figma o lo que sea. Y yo creo que es importante eso, como finalmente la comunidad puede ser un activo de crecimiento importante siempre y cuando tú la nutras bien. Porque creo que hay una línea delgada entre que la comunidad se sienta empoderada y valorada versus se siente instrumentalizada, que es como, no, yo te uso a ti como un canal de distribución, que yo creo que ahí es donde fracasan mucho, como que hacen eventos de venta que finalmente terminan disfrazados de meetups, pero es un evento de venta y yo creo que lo peor que pasa es cuando uno va a una charla, pongámosle networking, y al final ves que hay un PPT que es un pitch de venta. Sí. Y eso creo que es lo peor y más nefasto que puede pasar. No digo que esté mal vender, finalmente todos vendemos de alguna u otra forma, pero hay formas mucho más sutiles y sofisticadas como esto que está haciendo Notion. O Duolingo, que también. Al final Duolingo se puede criticar el producto, se puede criticar que no aprendí tanto y todo, pero al final la comunidad que tienen es la Totalmente, o sea, se hacen memes de Duolingo. Sí.
Y es justamente porque esto nace de la comunidad y eso lo mantienen activa. Y esos son los que más tienen retención, los que Sí, más te dan totalmente, feedback y los que totalmente, más... totalmente. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con lo que conversábamos el otro día, que es el foco. Cuando tú te dices que hay que tener foco y no desviarse con otras cosas, el foco tiene que ver con el roadmap de producto, ¿cierto? Perdón, vamos a ponerlo acá. El foco tiene que ver con el roadmap de producto, ¿cierto? Con usuarios y finalmente con el problema. O sea, obviamente uno lo puede hacer en distinto orden, pero finalmente ese es el foco. Porque ¿qué es lo que pasa? Y yo lo vi un montón de veces, aparece como alguna tendencia de moda, por ejemplo, que pasó mucho con la IA, y llega el founder, oye, hay que meterle IA a esto, y está rompiendo el roadmap de producto, que el roadmap fue diseñado como por un owner, justamente para resolver lo que estaban pidiendo los usuarios y de fondo resolver un problema. Pero ¿qué pasa cuando tú metes, por ejemplo, una nueva funcionalidad que tiene que ver con inteligencia artificial? Independiente que resuelva o no el problema, estás rompiendo justamente lo que te están diciendo los usuarios. Entonces, por eso el foco es importantísimo. No digo que no podamos como iterar y meter cosas en el camino. Se puede siempre y cuando el equipo y el backlog te lo aguante. Pero yo creo que es importantísimo enfocarse justamente en el usuario y en el problema. Porque si no, ahí te pasa que puedes llegar al Product Market Fit y después, de todas formas, perderlo. Lo rompes. Y no solamente el Product Market Fit, sino que incluso tu posicionamiento. Tú te metes, por ejemplo, a un montón de páginas de software o de SaaS, ponte tú, dice como el primer, lo que sea, hecho con inteligencia artificial. Y no te dice nada. No te dice nada. Y eso es un problema de posicionamiento, pero a la vez también al usuario, que es este heavy user, supongamos el heavy user de ¿cómo se llama? De la aplicación de finanzas personales, le da lo mismo si finalmente está hecho con inteligencia artificial. Pueden haber 15 gallos de la India tipeando en Excel y le está solucionando el problema igual. Entonces finalmente no puede ser ese tu valor. Tu valor tiene que residir justamente en qué te hace diferente al resto. Y lo que te hace diferente al resto es cómo tú solucionas un problema que te toca a ti nomás. Y yo creo que muchos founders se marean en eso, o se olvidan de eso. Lo tienen claro, pero finalmente ¿qué pasa? Con las decisiones confunden al resto del equipo. Y ahí es lo que, por ejemplo, si tú ya validaste tu problema, que existe el problema, Sí. lo empezaste a resolver, le gusta a los usuarios cómo lo resuelve, ¿por qué en 3 meses te puede cambiar eso? Si estáis resolviendo el mismo problema, el usuario sigue teniendo el problema, pero tú ya en 3 meses igual tenéis que revisar que lo sigáis resolviendo bien. ¿Qué pasa ahí? Mira, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo, para trabajar uso Google Workspace, ¿ya? Me gusta que se lleva más que lo de Microsoft. Y necesitaba como un asistente que me dejara como la grabación de la reunión. Ya. Y contraté en esa época uno que se llamaba Too Long Didn't Read, TLDR. Maravilloso. Está como $20 mensuales, qué sé yo. ¿Qué pasó? Google, con Gemini, lo lanzó for free en mi producto que ya tenía contratado. Entonces no tenía por qué pagar 2 servicios al mismo tiempo. Cancelé uno y me dejé con la solución nativa de Google que funciona perfecto y hace lo mismo. Y menos dolor de cabeza porque está todo dentro de la misma suite. Entonces, ¿qué pasa? Si te das cuenta, en un periodo de tiempo que puede ser una semana, 3 meses, un competidor lanzó algo que anula tu propuesta de valor, tu servicio. Yo ya no uso ese otro servicio que contraté y que me encantaba, de hecho. Pero finalmente, ¿qué hizo? Google, con toda la espalda y el músculo que tiene, dio un pasito más y te mató a 50 empresas similares. Y así está pasando hoy día. Hoy día, finalmente, el avance tecnológico es difícil de prever y también de manejar como con soltura. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día está lanzando una funcionalidad que gracias al avance tecnológico, 10 players al lado te lo van a empatar en cosas de segundos, o después puede salir un gigante y va a aniquilar todo. Lo que hablábamos de la misma aplicación de finanzas personales. Lo que el banco... Si el banco, ponte tú, yo uso Banco BCI, si el Banco BCI no le cuesta nada desarrollarlo, obviamente tiene otras prioridades, pero no le cuesta nada, y si lo soluciona probablemente yo, en mi caso particular, prefiero tener todo centralizado en una sola aplicación. Y hay otros factores también de confianza, qué sé yo. Entonces, por eso es importante medirlo constantemente para entender estas señales. Tú dices, por ejemplo, oye, ¿por qué se me está yendo gente que estaba dentro de este segmento como de heavy user? ¿Por qué se me está yendo? Quizás porque un player gigante lo solucionó y está dentro del costo, qué sé yo. Entonces, ya, tengo que ir a entender y voy a entrevistar. Oye, ¿por qué te fuiste? Me gustaría saber, qué sé yo.
Y ahí te van a decir, te van a dar pistas, por eso es importante medirlo con cierta frecuencia. Es importantísimo. Sobre todo ahora con la IA, que al final lo que dicen, pues cada actualización de OpenAI mata como 500 Totalmente, startups. totalmente. Y entonces por eso es importante como medirlo constantemente, como entender bien el problema, porque finalmente yo creo que hay un punto importante hoy día, que el valor vive mucho más allá de la tecnología, mucho más allá de la tecnología. Entonces hay cosas importantes, quizás hay un producto que puede ser mejor, pero la experiencia que tienes en el otro lado es superior, y eso no lo puedes empatar con tecnología. Tu atención al cliente, experiencia, el onboarding, que claro, es tema de producto, pero no te lo resuelve la IA per se. Entonces eso es importantísimo. A mí me encanta el ejemplo, lo llevo un poco más al mundo análogo. En Chile, por ejemplo, para mí el caso más emblemático de construcción de marca a largo plazo es Copec. Copec ha sido consistente primero en servicio, ¿ya? A ti te puede gustar otra estación de servicio, no hay ningún problema, está perfecto. Pero si te das cuenta, Copec en ningún momento habla del tecnicismo de su benzina o de su gasolina. No te dice que este tiene más plomo, menos plomo, aditivo, qué sé yo. Da lo mismo. Pero lo que sí hacen ellos es profundizar la experiencia con tecnología. Quizás tenga que estudiar más Copec, porque la semana pasada estuve con Diego Rodríguez y él también me dijo, estábamos terminando el podcast y me dijo, ¿cuál crees que es la empresa que más ha sido consistente con el tema de innovación en Chile? Y le dije, y me dijo, Copec. O sea, la aplicación en la billetera yo la encuentro un poco confusa, pero es top notch. Igual que los tótems digitales para comprar, sin pasar por la fila de la caja, top notch. Ahí saludo al equipo que hace eso, que los conozco muy bien. Pero no, tremendo caso en Chile, tremendo. A nivel startup yo me atrevo a decir que Fintual anda por ahí, no al mismo nivel de Copec, pero creo que está haciendo lo correcto. Pero Copec es un caso brutal. O sea, tú, por ejemplo, puedes ver que, por ejemplo, donde yo vivo, hay una Copec y una Shell al lado. La Shell es igual de buena, es marca a nivel global. Sí. Y la Copec está llena, por diferentes factores. De pero hecho, no por la gasolina. Yo siempre también paso siempre a Copec. Sí, y además que me gusta, es como azulita, como que me siento mejor pasando. Ya son marcas, eso es 6% marca. Sí. ¿Se dan cuenta de eso? Es coherencia y consistencia. Uno no sabe explicarlo. Sí. Imagínate medirlo. Sí. Son muchos como elementos. Entonces por eso es importante como el foco, que finalmente a veces la solución y tu permanencia en el negocio no está en lo técnico, sino que a veces incluso en lo emocional. Y ahí tiene que ver la experiencia. Por ejemplo, Apple también es un muy buen caso. No es necesariamente el mejor teléfono del mercado. Hay mejores teléfonos, qué sé yo, chinos, coreanos, qué sé yo. Pero finalmente lo que ellos crearon a nivel de marca y experiencia estuvo en otro nivel y sigue en otro nivel. Y por eso hoy día sigue liderando ciertas categorías y segmentos. También es un muy buen caso, ¿no? A veces no necesitas el mejor producto para liderar una categoría, y también es importante por eso cuando hablamos de esto es como entender todo el journey del usuario. Que yo le digo como el go-to-market, que finalmente tiene que ver como desde cómo yo me presento a ti, cómo te adquiero como cliente y finalmente cómo te mantengo. Te mantengo tiene que ver con la experiencia. Oye, y como tú trabajaste siempre le había querido preguntar a alguien que conociera más de Betterfly, como qué fue lo que pasó en términos de Product Market Fit, porque Betterfly creció tremendamente, sí. Levantaron un montón de rondas y ha sido de los casos más emblemáticos de crecimiento, o sea, a nivel de Notco, quizás a nivel de crecimiento de estos últimos. Y después, por ejemplo, no sé, tuvo un pivote como igual fuerte parece, sí. en lo que están haciendo. Y debe haber sido justamente ahora resolviendo otro problema, porque en algún punto se dieron cuenta que el Product Market Fit de lo que estaban resolviendo ya no era hacia donde querían ir. Entonces, te quería preguntar acerca de eso, como ahí fue que el dolor ya no existía, nunca fue el dolor que deberían haber como resolvido desde un principio. ¿Cómo lo ves tú ese caso? Yo creo que son varios factores, ¿eh? Yo creo que, y ahí ponte tú, Betterfly ha mutado, yo creo que en varias formas, pero en tres grandes hitos. Uno pasó como desde cuando era como B2C, después el B2B, y después ahora actualmente más que el B2B en función de la solución de seguros embedida, está pasando más a un tema más bienestar integral, sí. ¿Ya? Que creo yo personalmente que es el camino correcto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la dualidad que enfrenta Betterfly? Por un lado es esta dicotomía entre, ok, me resulta mucho más eficiente vendérselo a las empresas
que vendérselo a usuario uno por uno. Pero finalmente, ¿qué pasa? Las empresas muchas veces, en función del segmento, no le ven bien el valor porque sus usuarios tampoco le ven el valor. ¿Y ahí qué pasa? Podría ser una suerte de product market fit, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en empresas grandes que te generan muy buena facturación? Supongamos una empresa gigante como, no sé, un Copec, Bastille, algo así, con presencia nacional. Claro, de 50.000 colaboradores, eventualmente va a haber un porcentaje que lo va a encontrar demasiado disruptivo y va a preferir resolver ese problema de otra forma. O a la vez también gente, no sé, en startups, en donde sí hay muy fit cultural, van a encontrar en Betterfly justamente un producto innovador que resuelve un problema que antes no lo estaban resolviendo de otra forma. Versus la gran corporación que sí estaba resolviendo ese problema a través de una caja de compensación, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema de lo que conversamos inicialmente. Estás compitiendo inicialmente con formas tradicionales que funcionan, no generan fricción y que resuelven un dolor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno tiene que ver con el segmento de clientes. A veces hay unos donde puedes lograr mayor fit, otros que no tanto. Pero por otro lado, yo creo que también es una solución súper disruptiva en términos de que no existe un producto como tal en Chile o incluso en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, claro, tú lo más cercano que tienes dentro del ecosistema de bienestar viene por el punto de vista, no sé, Calm, Strava, Garmin, que es como ya más fitness, por decirlo de alguna forma, pero no tienes algo como integral. Y explicar la propuesta de valor en fácil, en un pitch, es súper complejo, súper complejo. Y no solamente en el caso como se modelan las ventas B2B, no solamente como el tomador de decisión, que en este caso es el gerente de recursos humanos, sino que con todos los stakeholders, que el CFO, qué sé yo, el CMO, el resto de los colaboradores también. Entonces, ¿qué pasa? Y a mi juicio, ¿qué es lo que pasa? Finalmente que el colaborador, que es el usuario que debería estar acá, finalmente no percibe el 100% del valor por cómo se lo explican internamente. Porque ¿qué pasa internamente en el caso de Betterfly? Es finalmente el gerente de recursos humanos que tiene que ir explicando y empujando la adopción interna. Y ahí yo creo que el relato de marca y la propuesta de valor se desvanece bastante. O sea, en sí, bajo esto, no han encontrado fit porque les falta esta parte, que es como el cliente... O sea, yo creo que la tienen identificada. Pero ¿qué pasa? Ya cuando se cierra la venta, esta dimensión ya deja de estar como mucho en control de Betterfly, por decirlo de alguna forma. Ya. Y es un trabajo compartido con las gerencias de recursos humanos. Entonces, evidentemente hay gerencias de recursos humanos que tienen mucho peso político dentro de organizaciones que pueden hacer muchas cosas, otras que tienen diferentes presupuestos, incluso hay empresas que no tienen un área de recursos humanos. Entonces, no es tan sostenible en todas las organizaciones como tal. Entonces, por eso pasa, no es como una aplicación de, no sé, GeoVictoria, que es la de marcar como la asistencia a la oficina, porque todos tienen que hacerlo. Es como un poco obligatorio. Entonces ahí ponte tú, la retención es diferente, es más plana, se estabiliza, pero en el caso de Betterfly, a ti por trabajo no te obligan a mantener un estilo de vida saludable. Obviamente es el ideal porque está comprobado que colaboradores en bienestar son más felices, producen más y eso está demostrado. Pero no es parte de tu trabajo, entonces finalmente traspasar esta propuesta de valor yo creo que se diluye mucho. Yo creo que esa ha sido como un poco la piedra de tope de Betterfly. Yo personalmente sí creo que el futuro de Betterfly es más D2C, directo al usuario. Ya. Así como si fuese un Strava. Creo que tiene que ir así, pero es mucho más difícil. Te cuesta el doble, te cuesta el doble llegar a uno por uno que empresas. Y además que todo lo que es marketing, ventas cambia Totalmente. O sea, es otro modelo de negocio. Pero yo creo que, entendiendo un poco la visión de Eduardo, creo que esto va mucho más por esa dimensión, al menos como yo me lo imagino, más de que tiene que ver con la longevidad. Y la longevidad no es corporativa, es personal. Sí. Entonces yo creo que me pasa eso, tengo ese sentimiento encontrado. Sí, me parece bueno ese caso, más allá de todo, porque uno puede creer, cuando no está ahí en una empresa así de grande, como ya llegaron a un punto en el cual lograron ser unicornio. Sí. Es raro, o sea, uno podría pensar como no van a hacer un pivote, como que ya se lanzan, siguen con esto, pero al final pasa que cambian, y hay desafíos siempre, claro, tú puedes pensar, son unicornios, le hicieron, sí, pues. Ahora van en quinta, en velocidad crucero, y no, hay que ir constantemente cuestionarse el modelo. Pasaron muchas cosas también, por ejemplo, cuando en Betterfly surgió este crecimiento explosivo, también había desafíos no solamente con productos, sino que internos desde el punto de vista que creció mucho la empresa. Entonces, claro, cómo generas cultura también ahí con 600 personas cuando eran 30,
Entonces eso implica también esfuerzos del equipo de recursos humanos que son importantes también. Y ahí hubo mucha gente muy talentosa que justamente estuvo ahí tratando de descifrar un poco cómo sostener un crecimiento explosivo, porque el crecimiento no te llega nunca en un momento perfecto. El crecimiento te aparece y es importante que tú tengas el equipo adecuado para sostener ese crecimiento y después crecer aún más. Entonces por eso también se ve mucha rotación también en startups, porque finalmente, claro, el equipo perfecto para tu serie A quizás no es el mismo para la serie B y serie C. Son distintos niveles de madurez. Entonces por eso también se ven como estos layoffs que obviamente no los comparto porque son como trágicos, pero eventualmente, claro, son como distintas etapas de negocio que tienen distintas necesidades y distintas realidades. Pero finalmente cerrar una ronda no significa que tú ya cerras. Sí, se cierra un ciclo, pero empieza otro más grande. Entonces es complejo. Que claro, me gusta eso porque uno desde fuera dice, no, levantaron tantos millones de dólares y muchas veces eso lo comentábamos antes, como que estos videos que sacan como levantamos tanto, 100 millones de dólares. Y es como, lo hicieron. Y no, pues no, sí tiene, de hecho vienen muchos desafíos después de eso mismo. Totalmente. Y no solamente de producto, o sea, tienes que pensar, imagínate que tenés que pensar cambiar de oficina, abrir operaciones en otros países, que es súper complejo también. Hay un tema que se llama soft landing también, que tiene que ver cómo tú llegas correctamente al mercado. Y tú también, claro, tú dices, pasa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, hace el estudio, analiza cuántas startups por defecto abrieron en México y cuántas cerraron. Y lo hacen como por defecto, ya hay que abrir en México porque justamente el TAM es mayor. Pero ¿qué pasa? No hicieron, hay un tema que se llama distancias culturales también, que, y creo que no hay ninguna startup que lo esté haciendo en Chile, que tiene que ver con entender correctamente, quizás Global 66 lo hace, quizás lo escuché en algún momento, que es entender, ok, la distancia cultural, cómo yo me comunico con esta persona, cómo es el proceso de venta en este país, cómo toma decisiones, cómo se enfrían, cómo se calientan, cómo hago la prospección también. Son temas que son diferentes a los de Chile. Uno dice ya, la venta, el pitch de venta me funciona en Chile, pero que te funcione en Chile no significa que te va a funcionar en México o en Colombia, menos en Brasil, que Brasil es como la India, es otro mercado, es otra realidad completa. O sea, De hecho, hace poco estaba con los chicos de Bambi y Nicolás, que es el CEO de Bambi, se fue a vivir a México. Sí. Y colocaron una oficina en México y Tenés que contrataron estar gente y están ahí full porque la cultura es totalmente distinta. es totalmente distinta. Uno dice, claro, compartimos elementos culturales a nivel latinoamericano, pero ya picando fino. Por ejemplo, en el caso de cómo se comporta el proceso comercial, es súper diferente. Es súper diferente. Y uno puede tener, ya me imagino tu respuesta, pero Product Market Fit tenéis que buscarlo en cada uno de los países en los que vas. Sí, porque son mercados diferentes. En cada mercado tenéis que mercados buscar diferentes. el Product Market Fit. Son usuarios diferentes, son estímulos diferentes, son problemas que no van a ser exactamente los mismos. O sea, por ejemplo... Y una que va como... ¿Hay un encargado de esto? No. Y si Como existe alguien podio, tiene que tomar como el podio, o sea, como la bandera y decir, como voy a preocuparme de que esto se revise cada 3 meses y ir como con abanderado ahí. O sea, lo que pasa es que, a ver, no existe un rol como tal. Sí creo yo personalmente que el CEO es el que tiene que llevar esa bandera, sí o sí. Pero esto igual que growth, es un tema cultural. O sea, todos tienen que estar constantemente buscando esto. Quizás no van a ser los responsables, pero sí, por ejemplo, cada persona que trabaja en producto, independiente del rol, debe estar preocupado cómo yo, con esto que estoy haciendo, voy a mejorar la capacidad de retención. O cómo yo, a cargo de esto, voy a mejorar el indicador del NPS. Entonces, y así con diferentes como marcadores. Pero es importante que esto sea a nivel cultural, o sea, porque cuando tú, por ejemplo, se lo dejas solamente a un equipo, que puede ser el CMO, el head de venta o lo que sea, a cargo del Product Market Fit y de medirlo, finalmente lo que estás haciendo, estás construyendo silos que no van a estar conversando entre sí. Y finalmente lograr esto es tarea de todo un equipo. De todo un equipo. O sea, finalmente que tú tengas una tasa alta de usuarios con retención es producto de todo un equipo que trabajó un producto. Y pasa mucho en una startup que el equipo producto busca hacer esto porque es una dimensión del producto, pero eso tiene que ser cultural. Cultural. O sea, lo más transversal y plano que se pueda. ¿Cuáles son como los principales puntos que tú veis que te impiden llegar a ese Product Market Fit? Porque me imagino una como, si ya estamos mezclando productos, ventas, marketing,
uno sí o sí, me imagino que puede ser la comunicación, mala comunicación entre equipos. No sé cuáles son los que tú veis como en la práctica, que tú digáis como cuando hay una empresa, esto lo está deteniendo, este es un cuello de botella que te está impidiendo seguir como llegar a Product Market Fit. O sea, yo creo que son varios, pero yo creo que son varios. Hay unos que son más importantes que otros, pero yo creo que acá la comunicación entre marketing, ventas y producto tiene que estar unificada. Muchas startups lo que hacen es unificarlo a través de eh, a través de esta figura como del Revenue Operations, porque finalmente tanto marketing como ventas como productos son unidades de revenue finalmente, y creo que eso es saludable, porque finalmente comparten métricas, y al compartir métricas están obligados sí o sí a compartir, a conversar. Creo que ponte tú cuando se establecen OKRs y hacen la subdivisión de OKRs como por equipos, no funciona, no funciona. No funciona. Entonces yo creo que es importante que tanto producto como ventas con marketing, como eventualmente el resto de equipos, compartan los mismos indicadores que te ayuden a obtener eso. Y finalmente el crecimiento del producto. Que se use. Que se use. Obviamente dando por sentado que estamos resolviendo un problema real. Pero yo creo que eso es lo fundamental. Sí, yo creo que eso es lo clave. ¿Y cuál es el otro punto? Como, aparte de eso, ¿has visto otros problemas que te lleven a no llegar a ese Product Market Fit? Sí, yo creo que especialmente en etapas tempranas, yo creo que es la falta de claridad en la propuesta de valor. Porque, por ejemplo, cuando tú entras al sitio web de un producto, de una startup, un SaaS, un servicio, te tiene que quedar claro en el above default, que son los 3 primeros segundos del head, cómo te resuelve el problema que tú tienes. Entonces, si yo te digo, soy el primer SaaS con IA, no me estás diciendo eso. Me estás diciendo algo que tú quieres leer, pero no lo que yo quiero leer. Entonces, yo creo que lo más importante es cómo yo, a través de un estímulo, que puede ser un anuncio, un pitch de venta, entiendo rápidamente por qué yo te tengo que elegir a ti. Yo creo que eso es fundamental, que tiene que ver con el pitch. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo con la inteligencia artificial, estamos en una abundancia de contenido que va a seguir creciendo. No sé qué va a pasar este año. Entonces, finalmente, esa claridad que tú logres para construir relevancia va a ser cada vez más crítica. Porque hoy día, ¿qué pasa? Hoy día, por ejemplo, a nivel 2025, el estándar era que salía como lo hace Pambi, por ejemplo, que sale el founder hablando en un reel, hablando de la propuesta de valor del producto, que está perfecto. Eso funciona. Pero el día de mañana, cuando empiecen a salir avatares con IA bien hechos, realistas, va a ser va a ser mucho más complejo, porque vas a empezar a competir con miles de esos. Entonces vas a tener que buscar fórmulas para mantenerte relevante de forma auténtica y dejando en claro rápidamente el valor del producto. Yo creo que eso es fundamental. Y ese valor hoy, ¿tú crees que agrega, con el ejemplo de las apps de finanzas personales, que diga como, te resuelvo tus finanzas con IA? ¿Le agrega valor eso último o no? Porque todos dicen ahora es como iFirst, con IA, Sí. sin IA, como que No, todos se ponen en... yo creo que eso le genera valor como al early adopter nomás. Ya. O sea, por ejemplo, a mi papá, que podría hacerle de utilidad a una aplicación de finanzas personales, ni siquiera entiende lo que hace la IA, entonces como que finalmente no lo entiende. No lo logra interpretar o llevarlo a la práctica de cómo se resuelve esto. Nosotros, que eventualmente estamos en el extremo, podría ser atractivo, y yo creo que pasa mucho eso, que finalmente los founders le hablan a otros founders. Pero no le estás hablando derechamente a tu Yo creo que igual pasa harto eso, como que el founder le quiere vender a otro founder. Sí, porque es como... pasa, porque también pasa que tú, por ejemplo, en un SaaS B2B le hablas al gerente, que es tu contraparte, que es una persona que tiene un background tecnológico, que tiene educación, que probablemente es un MBA. Entonces, se habla el mismo idioma, pero eventualmente tu usuario quizás no es ese. Entonces, también es un punto importante de cómo se aborda. Cómo se aborda. Por ejemplo, a mí me encanta cómo lo hacen Cuadrado, que creo que lo están haciendo muy bien, porque ellos finalmente le hablan al psicólogo que tiene su consulta, al psiquiatra que tiene su consulta, y han logrado llegar a un lenguaje que suena sofisticado sin hablar de tecnología. Y creo que eso es un buen trabajo del equipo, que lo están haciendo, y todo como por su cuenta. Creo que muy buen equipo ese. Independiente que sea iFirst, que tenga como mucha tecnología detrás, como... No, o sea, da lo mismo. Claro, lo podéis contar quizás después. ¿Cómo logras esto? Y ahí es como, finalmente, claro, es como SpaceX. Tú no sabes cómo carajo llega el cohete a Marte.
Y si te das cuenta en el sitio web de ellos, en ningún momento te hablan de tecnología, sino que siempre te hablan de las posibilidades, de la carrera espacial, del desarrollo de la humanidad, del futuro que está en otro planeta, de descubrir otro planeta. Y finalmente este es un punto importante, finalmente a ti deja la invitación abierta a posibilidades, pero no a tecnología. No, nadie te habla de usamos un nuevo condensador hecho. Claro, lo mismo estos que los autos que se manejan solo y que te llega el Uber y ahora es como Sí. no tiene a nadie manejando y te lleva solo, como no te dice, te llevamos con IA al... No, te llega y hoy día no sé si es bueno o malo, pero no depende de una persona, entonces te llega no, está resolviendo un problema. Yo creo que eso es lo más importante, que tiene que ver con el foco también. Finalmente acuérdate que tú estás resolviendo un problema. El cómo lo haces da lo mismo y eso tú lo puedes llevar a cualquier tipo de categoría. O sea, tú dices, por ejemplo, claro, en Chile hay muy buena edificación antisísmica. ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? Yo personalmente la desconozco, pero sé que la construcción en Chile es de mayor nivel que en otros países. Y con eso me quedo finalmente. Oye, y me han mencionado como algunas veces el foco. Yo también he hablado con varios founders que me han dicho como un problema es que cuando empezáis a crecer se te dan un montón de oportunidades, Sí. de posibilidades de entrar a distintos mercados, cosas. Y el no perder el foco es muy complejo. ¿Cómo tú, o qué recomendás como para no perder ese foco y seguir en el dolor? No, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, yo en mi propio negocio tengo una pregunta, es que tengo un post-it al lado del monitor, que es como, por ejemplo, esto que estoy conversando, definiendo, evaluando, ¿me aleja de mi objetivo que es lograr esto? Si la respuesta es sí, entonces tengo que dejar de hacerlo. Y yo creo que acá lo más importante tiene que ver con esto. Supongamos que es como el usuario. Yo creo que la pregunta que uno se tiene que hacer es como, esto que estoy evaluando, no sé, un partnership, una nueva funcionalidad, lo que sea, ¿me aleja de seguir añadiéndole valor a mis usuarios? Si la respuesta es sí, uno tiene que aprender a decir que no. Yo creo que eso es lo más complejo porque muchas veces nosotros nos enamoramos mucho de la solución, más no el problema. Y justamente yo creo que tiene que ser todo lo contrario. O sea, a veces dejar ir ciertas cosas que a ti te gustan en función de que el producto siga creciendo es saludable. Y uno creo que tiene que empezar a dejar cosas ir también en función de eso. Yo creo que es clave como preguntarse es, ¿esto que estoy definiendo ahora me va a ayudar o no a que el usuario se le haga la vida más fácil, independiente de cuál sea el problema? Yo creo que esa es la pregunta que tienes que hacerte en cada reunión, en cada evaluación de indicadores, de parámetros, en cada toma de decisiones, en cada como diseño de roadmap sobre lo que se viene. Yo creo que eso es lo clave, porque finalmente pasa lo que conversamos inicialmente, que tú te empiezas como a escandilar con estas cosas que brillan, que se ven muy cool, el resto lo está haciendo, tú quieres subirte al barco, que ojo, se puede hacer, no digo que esté prohibido, pero eso no te puede desviar de seguir dándole valor a tu usuario. No puede, o sea, ahí es donde empieza a caer todo. Sí, y tú cuando trabajáis, ¿veis en general que este problema es foco o Depende mucho. o no tanto? Depende mucho. Hay founders que están obsesionados con la tecnología más que el producto como tal. Uh-huh. Hay otros founders que están como obsesionados con el problema. Ahí yo destaco mucho al Nico Méndez de Baidepa, que está obsesionado con el problema de la crisis habitacional y me encanta. Saludo al Nico también, un crack. Pero también hay otros que están más preocupados de aparecer en la alfombra roja, que no hablan con los usuarios. Entonces yo creo que hay un tema también importantísimo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con las personalidades, las culturas, qué sé yo. Y es un mundo, y he visto de todo, Pero por ejemplo, para ti, independiente que no sé, ya está en serie C, ya ese founder debería seguir hablando, por ejemplo, siempre con los usuarios, él, o No. eso sería como, por ejemplo, si alguien, no sé, te dice como, yo sigo hablando con los usuarios, para ti eso seguiría, no lo encontraréis que está perdiendo el foco, seguiría... O sea, depende del volumen. Por ejemplo, si te da hoy día la agenda para entrevistar a una persona a la semana, está bien. Pero, por ejemplo, si creces en la compañía, tú puedes poner a gente que haga eso. Claro. Pero ahora, si hay un tema que lo puedes meter dentro de la dimensión de marca, que simbólicamente es muy bonito, que el founder hable contigo. Ya. Es como, no sé, si Bill Gates hubiese hablado contigo y te gustó en carta, es como atómico. Entonces, claro, independiente que después Bill Gates o el CEO más grande del mundo tome esas notas y se las pase a su equipo, creo que hay símbolos también, creo que son buenos, pero siempre que sean genuinos.
una pregunta que te quería hacer y ya como para soltarte. Porque mira, habíamos hablado, voy a volver en esta, ¿Ya? que este Valle de la Muerte que puede ser más así, que puede ser más así. ¿Cómo sé yo que entré acá y que ya probablemente no llegue a este Product Market Fit y tengo que hacer un pivot? ¿Cómo? Porque siento que es una pregunta que como que me hacía ahora mientras estábamos hablando, en el sentido de, ya, hablamos de que se llegó al Product Market Fit, pero muchas veces cuando te obsesionáis sobre todo con el producto y no con el problema, podéis llegar acá, que tu producto está a la raja, pero no te soluciona nada. ¿Cómo te dais cuenta que ya estáis acá y que en verdad no hay forma y que tenéis que pivotar porque tenéis que volver acá y partir como de... No, yo creo que la clave es finalmente la retención, es cuando finalmente la cantidad de usuarios que se te van es mayor que la que ingresa. Yo creo que Ya, eso es como retención. ya estás cocinado. Ahí tienes que generar cambios. Sí o sí. Pero que la retención sea, que lo que se te va sea mayor, porque ahí he conversado que, no sé, un churn de 7% es alto, Sí, alto. sí. Sí. Pero que lo han logrado como revertir y que... No, claro, o sea, por ejemplo, el indicador clave es el churn y, por ejemplo, que no supere idealmente el 3% por debajo. Ya. Ese es como creo que dentro del 3-4% es como saludable y esperable en un negocio. Obviamente va cambiando el indicador en función de diferentes verticales, negocios, categorías, pero si estáis con un 7%, 10% es porque tenéis un problema grande. ¿Se puede revertir? Sí, pero también tenéis que entender cuánto tiempo tú puedes dar la pelea para tratar de revertir la situación, o si no, no. O sea, hay negocios que son frágiles que si tienen retención negativa por 3 meses, quiebran. Mientras hay negocios que pueden dar la pelea 6 meses. O sea, pero la industria, usualmente la literatura te dice que entre un 3% de churn ya es porque hacia arriba es saludable y después hay que preocuparse. O sea, si tenía un 15 seguramente ya aquí hay... No, acá hay que juntarse, chicos, que es como un incendio, pero lo más probable es que si llegaste a 15 te diste cuenta antes también. Ya. O sea, no, el 15% es raro que aparezca un día a otro, a no ser que algo falle particularmente con el producto, pero... Y un 5 estamos dentro, y es grave, Yo me pero... atrevería a decir que sí, que pero todavía... se puede resolver. Se puede resolver. Lo importante es que tan rápido encuentres el problema. Ya. Porque claro, tú dices, por ejemplo, lo que conversamos inicialmente, no es que Google lanzó algo que me anuló. No hay que competir con eso. Y probablemente eso es lo que está generando tu churn. Entonces tú tienes que ir a hablar con ese segmento de usuarios que te abandonó, tratar de sacar el por qué te abandonaron y ahí tratar de sacar una pista. Al final es volver a esto, o sea, te empieza a fallar la retención, seguramente tenés que ir a pedir feedback, ver esto. Claro, y siempre hablar con tu segmento de usuarios. Y hablar con tu segmento. Tier 1, o sea, tú lo puedes tipificar como quieras, le puedes poner cualquier nombre, pero es como el loop en mi cabeza Ya. que funcione y que no te marea. Pero claro, hoy día cuando tú empiezas a buscar charlas de Product Market Fit, hay mucha palabra, concepto bonito, Sí. concepto fancy, metodología, como que hay startups que la llevan, que como que tratan de inventar sus propios métodos, pero no necesariamente significa que ese método te va a funcionar a ti. Porque también hay un punto importante, tú puedes medir Product Market Fit incluso en servicios, a pesar de no ser un producto. También hay formas de medirlo, pero no es con la misma como nomenclatura. Entonces también es un punto importante entender ese tipo de situaciones que van cambiando, pero si tú me dices como el foco está ahí. Ya, es como perfecto. que tus usuarios se mantengan, si falla algo, si anda bien, ir a buscar feedback de manera constante y trabajar siempre por segmento. Porque incluso de los usuarios malos, como los del churn, tú también puedes aprender cosas para mejorar. Claro, ¿por qué se te está yendo? Claro, porque se te está yendo, porque si algo hiciste mal, hiciste un cambio. De hecho, creo que el caso más brutal creo que fue el de Falabella cuando cambiaron el branding. Si te das cuenta, Sí. es un tema que generó un problema y dieron vuelta un poco la situación, la manejaron creo que bien para el tamaño de ese negocio, pero es un ejemplo súper claro. Fueron a hablar, se dieron cuenta que a la gente no le gustó, ok, tomamos una mala decisión, está bien, se vuelve al verde. Está bien con el naranjo, ¿no? Sí, naranjo, bien. Sí, me acuerdo que Sí. no fue muy buena. Y fue como complejo porque era solamente el .com, no Falabella, pero obviamente la gente no hace esa edición con una marca tan legacy, entonces fue complejo. Oye, mira, yo encontré la raja de lo que hablamos, porque al final son
son temas que todos los que están en el mundo startup lo viven de alguna Sí. u otra forma, ya sea estáis comenzando, lleváis serie A, serie B, serie C, donde Todo. sea se sigue viendo esto. Eh, tú, tú me contabas que actualmente estáis trabajando más con B2B SaaS. Sí, sí, sí. Ese es como mi foco donde como que creo yo que añado mucho más valor. Y ahí mismo, y cuéntame un poco qué es lo que hacía ahí específicamente con B2B SaaS. O sea, básicamente, a ver, mi servicio se tiene como, a ver, mi propuesta de valor se centra en tres tipos de servicios. Uno es como entender el por qué estás vendiendo menos o por qué los usuarios se te van, que se puede como tener una extensión ahí. Churn. Claro. Pero a la vez también te ayudo a vender mejor. Y a vender mejor desde el posicionamiento, desde tu sistema de ventas, desde el go-to-market en general. Muchas veces los founders de SaaS piensan que el go-to-market es solamente la prospección, pero eso es una parte. El go-to-market también implica la retención de clientes desde el punto de vista de cómo estás estableciendo tu metodología de Customer Success, de onboarding, de Customer Experience, desde el punto de vista de hablo con mis clientes constantemente, me preocupo de que el servicio de postventa y atención al cliente funcione perfecto, porque también es parte del negocio de eso. Hay startups que tienen productos espectaculares, pero tienes un problema y nadie te responde. Ese es un problemón. Sí. Y eso tienes que aprenderlo y es parte de esto también, porque finalmente te impacta en la retención. Entonces yo ayudo como todo el journey de alguna forma para que finalmente el ingreso sea sostenible en el tiempo. Si alguien te quiere contactar como... LinkedIn, acá en los comentarios, en cualquier parte. Sí, estoy todo el día conectado. Te mandan un mensaje y Sí, es un de los que mensajito, contestáis sí. los mensajes. Sí, sí, un mensajito. Usualmente sí, sí, a la hora que sea. De hecho, como tengo clientes en diferentes mercados, a veces tengo días que empiezo a trabajar a las 4 de la mañana, otros días que estoy trabajando hasta la 1 de la mañana porque tengo diferencia horaria, entonces tengo mi agenda bien controlada con la familia. Sí. Sí, ahí es complejo. Uno se acostumbra, Sí. pero sí, a veces se te rompe un poco la dinámica social, pero se puede. Y te permite dormir, no sé, 7 horas o... Sí, sí, sí. Igual lográis... Sí, sí, armar me tu gusta fiesta. dormir y no hay ningún problema. De hecho, me duermo temprano, así que no, Ah, ya, no genial. está mal. Oye, Horacio, muchas gracias por A ti por la venir. invitación. Espero que volvamos a conversar. Feliz, En otra ocasión puede ser de posicionamiento. lo que sea. Pero muchas gracias. Todo muy Gracias buena a ti. conversación. Feliz de disfrutar la conversación, muy buena conversa también. Espero que se entienda. Sí. A veces hablo rápido también, entonces, pero no, contento también, feliz de contribuir, de colaborar con el ecosistema también, así que me gusta mucho lo que están construyendo ustedes también. Gracias, Horacio. Así que Súper. Chao, que estén bien.